Es un libro que tiene como una poquita página, más o menos como unas 800 páginas. Y lo que estamos viendo en la costumbre, ahí lo va explicando más detalladamente de lo que aquí lo vemos un poco resumido, pero allá va a ser más amplio. Y en cuanto al Nuevo Testamento, también le va a mandar el pastor el otro libro, su Nuevo Testamento. Realmente son 2 libros, una joya literaria esos libros. Con eso ustedes tienen para, cuando tienen que enseñar, tienen ahí toda la información, pero para largo, hermano, para largo. Entonces, de todos modos, yo creo que los tengo. Si yo los voy a buscar ahora, si los tengo, yo se los envío hoy día mismo para que vayan haciendo comparaciones y vayan formando una biblioteca de libros como virtuales, ¿verdad? Que les va a ayudar. Sí, pastor, gracias. Vamos a orar entonces para empezar esta noche. Y hermano César Bueno, guíenos en oración. Gracias, pastor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por este tiempo que tú nos das, mi Dios, de poder, Señor, estar aquí, Señor, en este estudio para aprender mucho más de ti, Dios. Padre, te agradecemos por la vida, por las bendiciones recibidas hasta hoy, mi Dios. Gracias te damos, Padre, por tus bondades, tu misericordia, Dios. Padre, gracias también por los hermanos que se han conectado, mi Dios, haciendo la obediencia, mi Dios, Señor, a tus mandamientos, que tenemos que prepararnos, mi Dios, que tenemos que, Señor, que estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de ellos, a Pastor Cadena también, Dios Todopoderoso, te lo pido, que lo guíes, que des sabiduría, inteligencia, para que Él siga, Señor, enseñándonos, Padre. Y no solamente a nosotros, sino a muchos más, Padre. Te doy gracias en este tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, hermano. Amén y amén. Bueno, hoy día tenemos como 6 hermanos participando y yo les di la lista la semana pasada y ya veo que la primera persona que le toca participar ya no está en la lista, pues aquí. Ay, hermanos. Yo creo que vamos a tener que ponerle la nota baja nomás, porque ya me hacen siempre esos trucos. Eso le hacen al pastor Emilio. Yo nunca falto, pastor, casi. Solo por enfermedades, no he faltado más. Y ahora pastor, puede ser que no se pueda conectar, porque Kelly siempre está fallando su internet. Bueno. No es fácil para ella, pastor. Bueno, hermana. Muy bien. Vamos a empezar entonces hasta que venga la hermana. Hermano César, bueno. Dale toco a ese día. Muchas gracias, pastor. Adelante, hermano. Le toca el tema. El suyo es... No se puede compartir. Ya le digo cuál es el suyo. Cenas y banquetes especiales. Oiga, Sí, pero ahí no hay corvina pues, en esa cena. No, nada, pastor, eso es lo que faltó. Pura legumbre nomás, creo. Bueno. Pura legumbre nomás, por eso no somos nosotros legumbre. Vamos a abrir para que puedan compartir. Todos los participantes ya. Ahí está, creo que para compartir, creo ya. Ok. Yo creo que ya pueden compartir. Sí, ya está. Listo. Un ejemplo tenemos con el rey Asuero y Amán. Fueron invitados por Esther a una fiesta. Y cuando todo estuvo preparado, los chambelanes del rey fueron a traer a Amán. Podemos verlo en Esther 5:8 y 6:14. Se obliga a los huéspedes a venir. En Oriente, el invitado no debe aceptar de inmediato, sino que se espera del invitado que rechace la invitación. Debe urgirle a que acepte, aunque él desde el principio haya pensado aceptar. Debe conceder a la persona que lo invita el privilegio de que le compela aceptar.
Fue así, seguramente, Lidia, como debe haber hecho, y Pablo y sus compañeros deben haber aceptado la invitación de su hospitalidad. Como dice aquí, Hechos 16:15, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligamos a quedarnos. Hechos 16:15. Siguiente. ¿Por qué la exclusión de una fiesta era considerada cosa terrible? Los banquetes antiguos se celebraban por lo regular por las noches y en habitaciones brillantemente iluminadas, y cualquier persona a quien se excluía de la fiesta se decía de ella que había sido arrojada de la luz a las tinieblas de afuera. En las enseñanzas de Jesús, tal expresión venía a ser semejante al día del juicio, atado de pies y manos, tomarle y echarle a las tinieblas de afuera, según Mateo 22:13. La expresión de las tinieblas de afuera toma un nuevo significado cuando se piensa en el miedo que los orientales tienen a la oscuridad de la noche. En Oriente, la lámpara se mantiene encendida toda la noche. El dormir en la oscuridad, como los orientales lo hacen, viene a ser una experiencia terrible para los orientales. Posturas al comer en la fiesta. Como ya hemos observado en ocasiones ordinarias, la gente de los tiempos bíblicos se sentaban o se agachaba en el suelo en derredor de una mesa baja a la hora de la comida. En círculos reales o en ceremonias especiales se proveía de asiento a los comensales algunas veces. El profeta Amós fue el primer escritor sagrado que se refirió a la costumbre de tenderse sobre sus lechos al comer. Vemos a Amós 6:4 y podemos ver la figura como ellos están en la postura que tienen, ¿no? Para el tiempo de Cristo, ya la costumbre romana de reclinarse sobre las butacas a la hora de la cena había sido aceptada en algunos círculos judíos. A la mesa romana y los canapes combinados se les llamó triclinios. ¿Qué significa esto? Diván de 3 plazas, especialmente utilizados por griegos y romanos para comer reclinados en él. Esta costumbre en la mesa del banquete arroja luz a los 4 evangelios. En una ocasión, el apóstol Juan hizo una pregunta a Jesús cuando estaba en esta posición en cena. La descripción hecha por Cristo de la fiesta celestial dice: y vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8:11. Lugares de honor en la mesa. Cuando los fariseos eran invitados a un banquete, siempre codiciaban los lugares de más alta distinción en la mesa. Jesús les condenaba por su orgullo. Refiriéndose a ellos, dijo: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga, según Mateo 23:6. Cuando Jesús fue huésped en la comida del fariseo, dijo a los demás huéspedes una parábola que dice: cuando fueres convidado por algunos a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueses convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. En muchos hogares de nativos, un cuarto tiene el piso más alto, siendo en este cuarto donde los invitados de honor se les asignan lugares, y a lo menos honrados en el piso más de bajo nivel. El lugar de honor especial sería a la derecha del patrón, y el siguiente que le sigue en categoría será el de su izquierda. Santiago y Juan solicitaron esos lugares en el reino de Cristo.
Mateo 10, 35 al 37. Pero Jesús recomienda a sus huéspedes tomar el último lugar donde quedaba ese lugar. Era el piso del nivel bajo y muy cerca de la puerta. El huésped que tomaba ese lugar humilde podía ser invitado por el dueño. Hermano, una cosita ahí, antes de que continúe con esa parte del lugar. Parece que Santiago aprendió bien, porque después Santiago en su carta habla de eso mismo, de los que se sientan a la mesa, Claro. del lugar donde deben de ocupar. Y cuando uno piensa, bueno, ese era en el oriente, pero cuando uno piensa acá en el occidente, no ha cambiado mucho, porque la gente también siempre busca los primeros puestos. Así es, pastor. Los primeros puestos. Y yo creo que cuando uno va a un lugar debe de esperar que en verdad le inviten, Lo inviten. a la mesa, no sentarse, porque en verdad se ve un poco feo que llega alguien que va a ocupar esa parte de la mesa y le diga, oiga, eso está reservado para otro, ¿verdad? Entonces, Acá. Santiago lo aprendió bien, ya no se puso a pelear, más vale recomendó que dónde debe estar cada persona. Así es, pastor. Todavía lo vivimos en estos tiempos. Seguimos, ¿no? Sí. Alimento y agasajo en los banquetes. El profeta Amós, no obstante haber denunciado la glotonería a excesos pecaminosos, nos ha dado la descripción de la comida, bebida y otras costumbres orientales en los banquetes. Amós 6:4 al 6. Sería bueno de leer La Amós carne- 4 para ver qué es lo que habla allí. Muy bien. Que tengan la Biblia los hermanos, porque vale la pena ver esos textos. Amós 6:4 dice, al 6. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Forjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. O sea, era una costumbre bastante como quien dice, desordenada en cuanto a esos banquetes. Claro. Ahí se ve claramente en la figura. La carne se come en esta cena, se incluyen los mejores corderos del rebaño y los becerros engordados. El vino en la fiesta se considera como algo de lo más importantes. El tocar los instrumentos de cuerda era otra actividad y los huéspedes evidentemente competían unos con otros al ungirse los cuerpos con los mejores aceites. El baile era otra parte del entretenimiento en aquella fiesta. Cuando el hijo pródigo volvió al hogar, su padre hizo fiesta y música y baile, según Lucas 15, pero creo que es Lucas 16. Sí, le El conocemos. baile, sí, Lucas 16. El baile era una diversión de las mujeres hebreas y las señoritas, especialmente cuando estaban contentas. Los hombres también participaban cuando David danzó al traer el arca a Jerusalén. No hay ninguna referencia en la escritura que los judíos bailaran con mujeres, como es ahora la costumbre en Occidente. Mojar en el plato y dar sopa. Bueno, pastor, yo hago una pregunta ahí. Usted que tiene mucho conocimiento, como lo que dije anteriormente sobre los bailes en las tradiciones judías, o los judíos hacen ese baile así entre hombre y mujer como hace el occidente. ¿Usted puede decir algo? En esa época lo hacían separado. No bailaban. No bailaban, ¿no?
No bailaban así como lo hacen ahora. Diga, hermano. Ya. Y actualmente también, hermanos. Ah, Ellos también, no ¿no? bailan, no bailan juntos, los judíos. Los judíos no Ah, ya. bailan juntos. En un lado aparte están las mujeres y Mujeres y aparte los los hombres. hombres. Ellos bailan mujeres y mujeres y los varones con varones, pero muy aparte, separados. Eso lo he visto yo en muchos videos de bodas judías. Ah, qué bien, ¿no ves? Y Muchas son, gracias, hermano. son bastante raros esos bailes, en verdad. Pero también en los bailes aquí hemos visto muchas veces, ¿no? Bueno, a veces los hombres no sacan a bailar a las mujeres y las mujeres están bailando solitas y por acá los hombres. Bueno, eso he visto. Bueno, Pero- sigamos. Diga. Sí. Pero en base aquí al Ecuador, que yo me acuerdo cuando era peladita, ha cambiado en el sentido de que antes uno bailaba, o sea, separado, pero también bailaba sus boleros apegaditos. Ahora ya no, ahora ya la gente, o sea, lo que yo he visto es más suelto, ¿no? Esos boleros, o sea, en esa parte ha cambiado también. Pero Pero, sigue siendo. pero ellos, el baile de la mujer judía, a la que hace el hermano César referencia en este capítulo, en otro texto yo leía que no hay doblado de caderas, algo así, o sea, no es el movimiento sensual de caderas, no, era un baile muy sencillo, no había ese movimiento, no, porque en ciertas partes de Oriente hay la famosa, por ejemplo, lo que hizo Danza. en el banquete cuando estaba Herodías, Aquí está la figura, hermana. Aquí hay una figura donde vemos una señorita danzando, bailando. el baile que hizo ella era otra clase de baile, por eso es que Felipe le ofrece lo que ella quiere y la madre le dice que le dé Bueno. La cabeza la cabeza de Juan el Bautista. Puede ser, hermanos, que no esté recordando bien el nombre de la mujer que bailaba, que era una señorita. Pero ese es el caso, ¿no? El baile que ella hizo fue un baile muy diferente al que se hacía, que se acostumbraba de forma cultural en aquel tiempo. Muy bien, hermano. Ok, sigamos entonces. Muchas gracias, hermanos. Dice, mojar en el plato y dar sopa. Debemos guardar en la mente la costumbre del comer oriental para poder entender el significado de las palabras y hechos de Jesús con relación a Judas Iscariote durante la última cena. Y él respondió y le dijo, es uno de los 12 que moja conmigo en el plato, refiriéndose a Judas, ¿no? Podemos ver en Marcos 14, 18 al 20. Algunas personas piensan que Judas estaba en posición de mojar al mismo tiempo con Jesús en el plato y que por eso fue señalado como el traidor. Pero esto difícilmente puede ser, ya que los otros discípulos no descubrieron quién era el traidor por las palabras de Jesús. Jesús solo les informaba que uno de ellos que comía con él vendría a ser el traidor. Cristo, al dar la sopa a Judas, lo hacía con cierta costumbre oriental que aún se observa en los tiempos modernos. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. En Juan 13, 26. ¿Qué se da a entender por la sopa? Es la migaja más sabrosa del pan que se sirve en una fiesta. Puede servirse en la cuchara de pan, pero más frecuentemente lo toma él del plato con su pulgar y otro dedo, dándole directamente a uno de los huéspedes. Pero ¿por qué se da la sopa a uno de los huéspedes? Un nativo residente en las tierras bíblicas dice que ciertos pueblos allá tienen costumbre de dar la sopa en la actualidad, y describe el acto de manera siguiente. Para ellos es una muestra especial de respeto, de fiesta, de a los huéspedes algunas porciones de lo que tiene adelante o insiste en poner bocados o sopas en su boca con su propia mano. Pastor, esto es lo que yo pude hacer. Le doy gracias a los hermanos, a usted, pastor. Gracias. Bueno, hermano. Muy bien. Entonces, este tema
la disposición oriental para atender un huésped. Es muy emotivo la costumbre, las tradiciones, la forma como se atiende a un huésped que llegaba a una tienda de árabe o judía en ese tiempo. Y vamos a empezar viendo sobre la primera cosa, sobre la comida, el alimento. ¿Qué pasaba con estas personas? Ahí tenemos nosotros entonces nuestro cuarto de cómo se atendía al invitado, la posición de sentarse, algo como un sofá, sin calzado. Vamos a ir viendo todas esas cosas y cómo el anfitrión le atendía de una manera muy especial al huésped. Ahora, veamos esta parte aquí. Una de las cosas que tenían ellos a la hora de la comida, en esta parte de la etiqueta oriental, siempre tienen el espíritu de ser muy generoso, hospitalario. No le gusta comer solo, le gusta comer acompañado. Después que una comida ha sido preparada, el dueño de la casa invita a otros a que sean parte también de la comida. Los convoca, los llama, le hace 3 llamados a las personas que están por allí para que se unan a su comida. Esa invitación generalmente ellos lo hacen desde la parte alta de sus casas. Recuerda que las casas tienen una escalerita y de ahí arriba ellos hacen un llamado para que los hombres del desierto no se sientan solos y juntos puedan participar de la comida. Así se sentía el patriarca Jod en su tiempo. Y él dice, y si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. O sea, una generosidad de invitar. Yo conocí a un hermano que tenía descendencia de este pueblo. Y él era muy generoso invitar a la gente a la hora de la comida. Si usted llegaba a esa hora, él no le dejaba ir. Le invitaba a que se siente con usted en la mesa. Le gustaba compartir. Y también tenía la costumbre de sacarse los zapatos para entrar a la casa. Y me decía, pastor, discúlpeme, pero aquí todos se sacan el calzado a esta hora y se lavan las manos. Pero es bienvenido a la mesa. Y comían la comida ecuatoriana, por cierto, pero la costumbre oriental, ahí la tenían. Y siempre son muy conversadores en la hora de la comida. No les gusta estar solo. Dentro de esta actitud de invitar a las personas a la mesa, ellos tienen este concepto, huéspedes que se creyó que eran enviados por Dios. Los orientales creen que la persona que viene a su casa es enviada por Dios. Así su hospitalidad se transforma en una obligación sagrada. Cuando alguna de estas personas agasajadas occidentales, era tanto la alegría de darle la atención
que estaban muy felices y lloraban de alegría de invitar a alguien a su mesa, muy contento, porque ellos dicen, el cielo les había enviado tales huéspedes para participar con nosotros. De tal modo que cuando Abraham agasajó a 3 extranjeros, recuerda esos ángeles que vinieron para anunciarle la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sí. Él mostró esa misma actitud de alegría, de entusiasmo. Los recibió en sus casas, los hospedó, de tal modo que le decía, todavía no es tiempo para que se vayan, quédense con nosotros, estén aquí. Y le pidió a la esposa, a Sara, que preparara rápido los alimentos, cogió un becerro, preparó para atenderlos a estos 3 varones con mucho entusiasmo. En cuanto a eso de la comida, son muy entusiastas a tener huéspedes dentro de sus casas. Huéspedes dentro de su casa. Bueno, nadie llora para atender a un huésped ahora, ¿no? Lloran para que se vayan rápido. Ponen la, ¿cómo es la escoba a patas arriba? ¿Cómo es? Atrás de la puerta para que se Ay, vayan. ustedes creen cosas de brujería, ¿no? No, así se hacía esa costumbre. Yo ya no creo en eso. Pero en verdad, para ellos es algo muy especial recibir a personas. Y esa fue la práctica de recibir más tarde en el Nuevo Testamento a los siervos y a las personas que pasaban para que los hermanos de la iglesia los hospedaran, los atendieran, los alimentaran. Y dice el apóstol, encamínalos, o sea, que les proveyeran de lo suficiente para que continuaran en su viaje. Ahora, ¿cuántas clases de huéspedes se conocían en esa época? Primero estaban los amigos como huéspedes. Un amigo es siempre bien recibido y goza de la hospitalidad en el oriente. Bien recibido. Los romanos, en el tiempo del Nuevo Testamento, tenían también una señal de hospitalidad. Entre sus amigos consistía en tomar una tablilla de teja o de madera o de piedra y la dividían en 2 mitades. Y en cada mitad, el que recibía la una mitad escribía su nombre. El otro que tenía la otra mitad escribía también su nombre. Y luego intercalaban, se compartían. El uno le daba su mitad al otro y se llevaba el nombre del otro y lo guardaban. Ese intercambio que hacían entre sí eran guardados y eran pasados ese intercambio a padres, a hijos. Y cuando uno estaba de viaje en algún lugar, el presentar una de las partes de la teja garantizaba la hospitalidad de un amigo sincero. Sin duda alguna, el libro de Apocalipsis se refiere a esa costumbre como una de las promesas para los vencedores. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito. La costumbre. Es interesante esto de hospedar a los amigos. De acuerdo a nuestro tiempo, hay hermanos que todavía tienen esa costumbre de hospedar.
a los amigos. A los amigos, no a todo el mundo, a los amigos. Yo he gozado de esa bendición cuando he estado viajando en algún lugar, de ser hospedado por algún amigo en su casa y disfrutar de el compañerismo, conversar, volver a recordar, disfrutar de la comida. Y recuerdo que estaba viajando por ahí por la ciudad de San Antonio, Texas, y no había visto hace mucho tiempo un muchacho que era contemporáneo de mi época, pero asistía a la iglesia Getsemaní. Y ahí lo encontré, hermano del pastor David Campo, Elías Campo. Elías Campo. Él se casó ahí en la iglesia de Getsemaní. Y Elías se fue con su esposa a vivir a los Estados Unidos, a estudiar allá el seminario bautista de San Antonio. Pero yo no sé qué pasó en el trayecto del tiempo. Cuando yo fui, ella no estaba con la chica, con Rosy llamaba, la chica con quien él se casó. Y se había vuelto a casar allá con una señora que era médico y tenía de capitán del ejército, de la armada. Y me llevó a su casa, me dice, quiero que conozca a mi esposa, y conversamos. Participamos de la cena y créame que fue una noche muy especial con la esposa y con él. Recordando muchas cosas, él más que nada de acá del Ecuador, nos dieron las 4 de la mañana. A esa hora recién nos acostamos a dormir. Después de cantar, hicimos un champú de cosas. Los coritos de esa época tradicionales, los coros que se cantaba acá entre los jóvenes en las iglesias. La música nacional. Bueno, y creo que hablamos hasta cuando ya no teníamos más que hablar. Qué importante es cuando hay amigos que te hospedan. Muy interesante. Yo me imagino que sí era la costumbre ahí. Los amigos eran los primeros en ser hospedados. La segunda, en la costumbre para ser hospedados eran los extranjeros como huéspedes. Hay en Oriente un proverbio que dice, los árabes beduinos actuales, como Abraham, se sentarán a la entrada de su tienda para estar a la expectativa de huéspedes extranjeros. Y así se sentaban cuando iban de viaje. Los extranjeros estaban a la entrada de la tienda viendo quiénes eran los que llegaban. El apóstol, bajo inspiración, mandó referente a la hospitalidad de este tipo de huéspedes. No olvidéis la hospitalidad. Por esto, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La hospitalidad. Qué interesante. Y cuando Pablo exhorta a los creyentes romanos a ser hospitalarios, se refería a la misma cosa, porque la palabra griega que utilizó por hospitalidad, filosemnia, quiere decir amor hacia los extranjeros. Entonces, una de las cosas importantes también es que debemos ser hospitalarios. Hermanos, cuando hay esos eventos que hemos tenido aquí en Guayaquil,
con hermanos que vienen de otras ciudades, que han venido para las cruzadas, las campañas. Nos ha tocado darle hospitalidad, tenerlos en nuestra casa, y hemos tenido que servirle durante esa semana. Qué bendición tener a esas personas. Yo recuerdo que yo estaba en la ciudad de Sullana, en el Perú, con un grupo de hermanos participando en una cruzada evangelística, y me tocó quedarme de huésped en la casa del pastor de la iglesia. Mire cómo es la vida. Uno aprende mucho cuando uno se queda hospedado en una casa como huésped. Y cuando uno piensa, algunos me decían, algunos hermanos, tú te vas a la casa del pastor. Sí, el pastor me está llevando a su casa. Otros hermanos fueron repartidos a otras casas. Dice, está hecho en la casa del pastor. Cuando me dicen está hecho, da la idea de que porque va a la casa de un pastor, usted tiene todo, todo. Pero la casa del pastor era tan humilde, tan sencilla. Aún hasta su comida era tan sencilla. Y yo dije, Señor, gracias, porque tengo un lugar donde dormir, un lugar donde comer algo y un lugar donde trabajar y predicar esta semana. Pero yo pregunté a otros hermanos, ¿y ustedes cómo le van? Uy, hermano, dice, a mí me tocó la casa del hermano fulano de tal. Me han tratado muy bien. Ah, qué bueno. Fíjese, hermano, dice, qué lujo de casa, qué comida. Me han llevado a pasear. Entonces, no siempre, cuando uno va a una casa, un pastor dice que goza de todo. Hay pastores que son muy sencillos, muy humildes, y la congregación tiene muchos recursos. Y hay que dar gracias a Dios también por eso. Entonces, pero la hospitalidad debe ser muy practicada, más que nada hoy en día cuando vemos personas moviéndose para hacer la obra misionera entre un país y otro. No olvidéis la hospitalidad, porque por estos algunos sin saber hospedaron ángeles, gente que traen bendición a su casa. Veamos otro tipo. ¿Cuáles son los preparativos entonces para huéspedes? ¿Cómo debemos de recibirle? Entre los moradores de la tienda de esa época, si un huésped es acogido por una persona que vive en tienda, no habrá un lugar separado para él. Recuerda que cuando hablamos de las tiendas y de las casas que vivían, en las tiendas solo eran de un solo cuarto. Y allí el huésped, ese cuarto le servía de comedor y de recámara. ¿Recuerdan eso que vimos la semana pasada? Y ahí el huésped tenía que acomodarse en un lugarcito. Recámara, el lugar de reunión de los hombres y la sala para comer. Los hombres comen, aquí estamos, con los huéspedes en su tienda. Entre hombres. Los hombres comían entre hombres. Abraham agasajó a sus ángeles huéspedes. Recuerdan que Sara, ahí está Sara, había el cuarto de las mujeres al lado, donde las mujeres comían, y ahí estaba Sara oyendo cuando se hizo la conversación que Sara concebiría y daría a luz un hijo más adelante. Entonces, en esos cuartos eran divididos por cortinas.
El cuarto de los varones, el cuarto de las mujeres, muy aparte. Entonces, muy separado. Hoy en día, yo creo que este es un asunto de ética también y de cultura. Es verdad, cuando nosotros estamos como familia, nos sentamos todos juntos a la mesa como familia a disfrutar de la comida como familia. Pero cuando viene un huésped, tenemos que hacer digamos, un alto y darle un poco de atención al huésped. Pero yo recuerdo de años anteriores, la cultura nuestra, los adultos mayores estaban en una mesa y los niños en otra mesa al lado. Había un respeto. Hoy en día no, todo está ahí, todo el mundo habla y los muchachos son los que más hablan, los que más dicen cosas y no hay el respeto ni el orden. O sea, falta la ética de la mesa. Así que, hermano, entonces, en esa época, la hospitalidad era muy distinta. En las aldeas y en las ciudades. Si en una aldea no se encuentran cuartos de huéspedes en comunidad, así como vemos aquí en comunidad, el huésped es hospedado en una de estas tiendas, de esta casa, y como la mayoría de ellas solo tiene un cuarto sencillo, ese cuarto le servía cuarto de recepción, comedor y recámara. Y ese mismo cuarto hacía la vez de apartamento de recepción de la tienda. O sea, ahí se ubicaban. Interesante, ¿no? El mismo cuarto. Era el comedor, sala de recepción, dormitorio. Bueno, eso sí se parece a nuestros lugares pobres, de algunos lugares aquí de la ciudad, donde la familia tiene una casa, pero tiene con un solo cuarto. Y allí es el comedor, es la sala de reunión. Y si son tan pobres, de noche tienen el petate o el colchón en ese mismo lugar. Bueno, si se recuerda, hermana, ¿no? Yo dormí en petate, no tenía cama. No tenía cama. Bueno, entonces, pero acá es el estilo de vida que tienen los moradores de tienda. No tienen, porque ellos cualquier momento se mueven, van llevando su tienda y no tienen que andar cargando cama y todo eso y colchones, ¿no? Lo que carga es su tienda y su alfombra donde comen y todo y su traje. Ahora, en muchas aldeas y ciudades también se provee una cámara pública para servir a los huéspedes. Y allí hay solamente un cuarto sencillo. El alimento para los hospedados allí es proporcionado por las familias que proveen el cuarto. Y en algunas ocasiones alquilan un sirviente para que cuide del cuarto, haga la limpieza y lo mantenga
Bien. Ya esa es una forma un poco diferente de cómo se vive. También cuando un hombre lleva a su familia de viaje, va a estos lugares públicos de recepción que ustedes pueden ver allí. Y se espera que alguien le invite a su casa. En el libro de los jueces se cuenta de un levita que viajaba con su concubina y un sirviente. Y cómo fue hospedado por un anciano. Como muchas familias duermen en los terrados en la época de verano. Aquí están viendo esta parte de aquí, en la parte de arriba, ahí dormían. Y a los huéspedes frecuentemente se los colocaba en esta parte aquí. Ya si era una casa un poquito más distinguida, se le podía poner la parte de abajo, era un poquito más arreglada, era un huésped distinguido a quien se alojaba ahí, tenía un poquito más de privacidad. Y ahí podía disfrutar de estar hospedado allí. Aquí hay otra casa también. Vean usted aquí una familia durmiendo aquí hospedada aquí en la parte de arriba. Y aquí tenemos que hacer algo interesante de esto. Y este tiene que ver con ciertas costumbres que vamos a ver acá. Cuando un huésped era recibido en una casa, al entrar, se hacía una reverencia. Cuando alguien viene a su casa, la persona, ¿qué es lo que se hace primero? Un abrazo. Saluda. Un saludo, ¿verdad? La bienvenida. Una bienvenida. Pero ahora casi no, bueno, si lo conoce, sí. Claro. Pero si no lo conoce, Ya no no. se puede hacer eso, ¿verdad? Ahora es muy peligroso. Entonces, en esa época, se hacía cierta reverencia cuando en un hogar oriental se recibía un huésped. La reverencia entre el huésped y el dueño de la casa se manifiesta entre los orientales con este tipo de referencia y de reverencia. Se sujeta y tenía que ver con cierto movimiento del cuerpo, de la cabeza al saludarse. Yo voy a comprar un sacador de leche para mirarlo, para tomar agua de cel. Por favor, apague el micrófono para no escuchar. Se me riga del otro lado y no quiere comer la otra teta. Apague ese micrófono. María Urrea, apaga el micrófono. Ok. No es María, no es María, parece Leila, me da la impresión. Bueno, hay alguien por ahí. Bien, entonces, hermano, cuando llegaba a la casa, había una costumbre expresiva de saludarse. La cabeza así, erecta, como ustedes ven aquí, y el cuerpo un poco inclinado hacia adelante a la otra persona. Ellos levantaban la mano al corazón, a la boca y a la frente al saludar. El significado simbólico de esta acción era para decir algo semejante como esto: mi corazón, mi voz
y mi cerebro están a vuestra disposición. Era una reverencia. Pero aquellos que usan esta costumbre muchas veces entran en una reverencia más completa. No esperan hacerlo solo con la gente de la realeza o con la gente que ellos más conocían, sino que cuando quieren expresar gratitud a favor o por un favor, ellos hacen lo siguiente. Al encontrarse con la persona, con frecuencia caen de rodillas, inclinándose luego el cuerpo hasta tocar la tierra con su cabeza, besar la parte de la vestidura de la otra persona o sus pies. Esa era una costumbre que pareciera que se estuviera adorando a la persona como se adora a un Dios. Pero por lo regular, esa es la forma como ellos expresan su gratitud a la otra persona. Ahora, ¿ustedes recuerdan de Cornelio? De Cornelio y Pedro. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, ¿qué fue lo que hizo Cornelio? Se postró. Se postró Se postró, ¿verdad? de rodillas De rodillas. ante Porque Pedro. era un saludo, la costumbre del saludo que tenían ahí. Pero Pedro no aceptó ese saludo porque daba la impresión de que le estaba adorando. Adorando. Y por eso él dijo, no, levántate, Cornelio, levántate. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan de esta costumbre oriental de reverencia en varios grados de intensidad. Cuando uno va al libro de Génesis, ahí encuentra ese tipo de saludo y adoración. En Mateo también, y en Apocalipsis. Entonces, la forma reverente de inclinarse para saludar a un amigo, a un huésped. Bueno, no sé si en los años anteriores, cómo era nuestra costumbre de saludos aquí. ¿Alguien recuerda? ¿Cómo? Bueno, De anteriormente, besar en la frente era a los mayores. besar a la frente a los En mayores. la frente a los mayores. Pastor, Sí. Pedir la bendición. yo lo veía a Juan Pablo II que se bajaba del avión, se arrodillaba así como usted dice y su boca iba hacia el piso y besaba en una señal de reverencia y respeto hacia la tierra, hacia el pueblo, hacia el país donde él llegaba. Eso es la costumbre Juan Pablo II. Sí, son costumbres orientales, ¿no? Que tomaron ahí. Sí, y acá en verdad entre nosotros era también a besar en la frente los hijos al padre o al padre al hijo, ¿no? Le besaba antes en la frente, pero ya no hay esa costumbre, ¿verdad? La costumbre ecuatoriana. ¿Sabe cómo es ahora? Se va el joven de la casa y el papá o la mamá le pregunta, ¿te vas, hijo? Ya vieja, ya me voy. Qué falta Horrible. de respeto, ¿no? Sí, horrible. Muy tremendo. Muy bien. Vamos a seguir. Veamos un poquito más. Las salutaciones. Cuando un árabe
entraba a la casa o a la tienda de un beduino, las salutaciones son como esta. El amo de la posada diría Salam alaikum, Alaikum. que quiere decir paz sea contigo. Salam alaikum. El huésped responderá con las palabras Wat Wow. alaikum es salam, que quiere decir paz sobre ti. Wow. Alaikum. Sabiendo que estas costumbres árabes datan de siglos pasados, siglos atrás, que tienen mucho significado. Son entonces las instrucciones las mismas que dio el Señor Jesús a sus discípulos que serían alojados en ciertos hogares. Él le dijo, en cualquier casa donde vosotros vayáis o entréis, primeramente decid, o sea, el saludo, paz sea en esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, esta se volverá a vosotros. Cuando era un hijo de paz, era bienvenido a la casa. Y ahí se quedaba hospedado. Por eso el Señor Jesús le dijo, vayan y posad allí donde os digan bienvenido. Los saludos. Muy bonito ese tipo de saludos, ¿no? Y los besos. Los huéspedes de los hogares de la Tierra Santa esperaban ser besados al entrar. Cuando Cristo fue invitado por un fariseo, él comentó en esa recepción diciendo al fariseo, ¿cómo llamaba el fariseo? ¿Ah? Simón se llamaba. Exactamente. Simón le dice una cosa tengo que decirte. Yo vine a tu casa, no me diste beso, no me diste agua, no lavaste mis pies, no los secaste. Entonces, la diferencia entre la forma oriental y la occidental de saludarse es muy diferente. Muy diferente. No es lo mismo. Dice una persona que vivió muchos años en Palestina, dice lo siguiente. Aquí los hombres se saludan al encontrarse. Se dan la mano aquí entre nosotros, en nuestro medio. Le dan la mano. Y bueno, y hoy en día ya ni la mano, solamente que, ¿cómo estás loco? ¿Qué estás loco? ¿Cómo te ha ido? ¿Verdad? Pero allá no. Al encontrarse esas dos personas, el uno pone su mano derecha sobre el hombro izquierdo de su amigo y le besa en la mejilla derecha. El otro hace lo mismo, pero a lo contrario, le besa en la mejilla izquierda. En nuestro país, aquí los hombres no se besan. Nunca se han besado. Hay un país de América Latina que sí se besan al saludarse los hombres. Argentinos, porque tienen costumbres italianas. Los argentinos, exactamente, exactamente. Pero aquí en nuestro país, ahora con esta pandemia, lo que nos da un besito en la mejilla, un abrazo, como que ya se volvió, o sea, ya esa costumbre, ya de la mano, así nomás, y
hasta esa costumbre ya, lo poco que teníamos de esa amabilidad, ese cariño, ese afecto, ahora ya con esta pandemia también yo veo que por más que a veces uno quiere, ya se abstiene. Bueno, yo eso de Ni la besar, mano quieren dar, pastor, ya. Ya no. Ni la uña creo que le quieren dar nomás así. ahora, eso de besarse, ¿sabe que a mí nunca me ha gustado eso de que las hermanas se besaban disque en la mejilla? Yo algunas veces me quedaba mirando esos besos en la mejilla. Acercaba la cara, viraba los labios y era al aire que besaban. ¿Sí se daban cuenta de eso? Claro, sí, también. Ese era un teatro nomás. O sea, ahí se veía, pues el que realmente tenía el cariño le daba en el cachete, el que no solamente al aire. Un ratito, hermana, pero un ratito. Marta. Entonces, hoy en día, en verdad, yo creo que si uno quiere ser bíblico, bueno, pero tampoco sin exagerar. Cuando algunos exageran, dice que vosotros, los hermanos, deben de darse un ósculo santo, ¿verdad? Pero algunos lo llevan al extremo. Y a veces con una práctica medio maliciosa. Hay que ser sinceros, sanos para hacer aquella práctica, porque el corazón de algunos es terrible. Dice, le di el beso a la hermana que hace rato quería darle el beso. Eso no enseña la Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Bueno, el ejemplo de besos bíblicos en el Medio Oriente encontramos entre los siguientes. Jacobo besó a su padre. ¿Recuerdan? Esaú besó a Jacob. José besó a sus hermanos. Jacob besó a los hijos de José. Aarón besó a Moisés. Moisés besó a Jetro. David y Jonatán se besaron. El padre besó al hijo pródigo. Los ancianos de Mileto besaron al apóstol Pablo. Y aún en los tiempos modernos, esta costumbre todavía se practica mucho en el Oriente. Todavía. La práctica. Bueno, ojalá que la próxima vez que yo vea a los hermanos de Semaní ahí, se acerca alguien y me dice, pastor, un abrazo y me da un beso. ¿Qué dice hermano Pedro? No, yo me voy a tocar la mano con el corazón, ahí en la boca y en la frente. Salen a Kun, le voy a decir. Yo estoy ocupado. Entonces, bueno, otra costumbre, quitarse el calzado. Al entrar en una casa como huésped, debe hacer como todos los orientales, quitarse sus zapatos, botas o sandalias antes de entrar a su cuarto. Esto es necesario, ya que ellos se sientan en una estera, en una alfombra o en un diván. Y hay que colocar los pies debajo y el calzado ponerlo a un lado. Lo hacen por asunto de higiene, ¿verdad? Porque allí en esa estera o en esa alfombra es donde se sirven los alimentos. Recuerda que su mesa es baja
no es como la nuestra. Y ellos se sientan en el piso, alrededor de la mesa. Entonces, muy diferente, ¿verdad? Ahora, por eso es que esa costumbre también vino de quitarse el calzado por asunto de no de contaminación. Recuerda cuando Moisés fue a la zarza para que ardía, ¿qué fue la primera cosa que recibió para acercarse? Quítate el Quítate calzado de tus tus pies, porque el lugar sandalias. de que pisas es santo. Exactamente, quítate el calzado, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Entonces, esa es una de las razones por limpieza, por higiene, que ellos tienen que quitarse el calzado. Bueno, hoy en día hay casas muy elegantes, muy modernas en el Medio Oriente, pero como digo, igual la costumbre de sacarse el calzado. Y sabe que en ciertos hoteles aquí también hay esa costumbre, ¿no? Yo estaba, ahora que fui a Quito, ahí en el hotel, el Swiss Hotel, usted para andar dentro de, bueno, uno puede andar sin zapatos, porque está dentro del cuarto, ¿verdad? Para no llevar impureza. Pero ahí cuando usted llega, está ahí sobre su cama un par de sandalias de tela. Y ahí está con el nombre del hotel, y ese para que usted ande ahí dentro de él, del cuarto. Qué interesante cómo la higiene se está tratando de copiar de muchos lugares de afuera. Lavarse los pies. Después de la reverencia y el saludo que se hace y el beso al huésped oriental, se le ofrece agua para lavar sus pies. Lo que no hizo Simón. Si se usan sandalias, necesariamente se necesita lavar los pies, pero con frecuencia se hace también con los que usan calzado, porque el polvo del desierto, las calles no son como la nuestra en esa época, no son asfaltadas, pavimentadas, caminaban mucho y los pies y las sandalias estaban llenas de polvo. Había que limpiarlo. El Señor Jesús nos dio un ejemplo de eso. Generalmente el sirviente de la casa era el que hacía ese trabajo de lavar los pies con la mano y secarlo con una toalla a los huéspedes. El Salvador, cuando sirvió la última cena, se levantó, se quitó parte de su ropa y tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en una bandeja y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y con la toalla lo secaba. Bueno, ese fue un ejemplo de lo que ellos tenían que hacer de humildad, de servicio. Y él lo hizo. Siendo el Señor, se sometió a hacer ese tipo de trabajo, la humildad. Que uno de los 12 debería haberlo hecho, pero no lo hizo. Y la misma cosa, Pablo dio una recomendación a las viudas de la iglesia, aquellas que querían tener cierto privilegio de ser parte en el ministerio. Dice, ellas
deben de haber lavado los pies de los santos. Esa costumbre también era común en los días del Antiguo Testamento y lo vemos allí en muchos lugares del Antiguo Testamento. Y luego tenemos por último algo más que tenían como práctica: ungiendo la cabeza con aceite. Aceite. Esta costumbre de ungir a los huéspedes con aceite es muy antigua entre las naciones orientales. Se usaba aceite de oliva, algunas veces mezclado con especies. Simón el fariseo fue acusado de falta de hospitalidad. El ungir era una señal de que iba acompañado de la hospitalidad, porque no ungió a Jesús. ¿Y quién entró para ungir al Señor Jesús? ¿Recuerdan? María. Una María, mujer, la hermana de Una Lázaro. mujer, una mujer. que Era llevó una mujer que... una un mujer, frasco de alabastro, ¿verdad? No, ella no, pastor. Ahí no. Ella no. Ella no, la ¿Eh? que, o sea, ahí estaba Una una mujer. que era pecadora. Ella Ya. sí tenía un perfume, pero ella le secaba con los, o sea, sus cabellos, con las lágrimas, sí. Con Y las la que tenía lágrimas lo la que ungió. tenía el alabastro era María, la hermana de La Marta, la hermana hermana de de cómo es de Lázaro. Bien. Entonces, ambos casos usaban el aceite para ungir como un simbolismo de gratitud, de amor, de acercarse al Señor Jesús. Hoy en día hay un grupo que utiliza el aceite con otro propósito. los pares de Cobrar, sufrir. de Los cobrar. pares de sufrir. Los padres de sufrir, los pentecostales. Los Que si no- pentecostales también. Si no te ponen el aceite ungido, no recibes la llenura del La Espíritu unción, del la Señor, unción. la unción. Ellos ungen todo, casas, carros, todo lo ungen, lo cogen el aceite para todo. Ajá. Las ciudades Pero acá- también, las calles. Acá era un asunto de costumbre entre el pueblo de ungir a los huéspedes, a los visitantes con un propósito. Muy bien. Entonces, hermanos, cuando uno revisa todas estas cosas, uno se da cuenta la importancia que tiene de estudiar estas costumbres que nos ayudan para entender el significado. Bueno, hay muchas otras costumbres con un huésped. Cuando se le da un vaso con agua, tenía un propósito: darle un vaso con agua a los huéspedes. Cuando se servía la comida también al huésped, era una demostración de hospitalidad, el compartir el pan, los alimentos. Era la manera de hacer un pacto de paz y de fidelidad. Cuando Abimelech deseaba un pacto permanente con Isaac, la confirmación de ese pacto llegó cuando Isaac le hizo banquete y comieron y bebieron. La expresión de pan y sal es considerada por un oriental como sagrada. Se dice: hay pan y sal entre nosotros. Es como si dijésemos: estamos unidos por un pacto solemne. Un enemigo no probará la sal de su adversario a menos de que esté listo para que haya reconciliación. Y el huésped no debe de esperar estar solo. Siempre el huésped tenía que tener la compañía de estar allí con las demás personas. Ahora, había costumbre de cómo proteger a un huésped, pero también había el abuso de la hospitalidad. Muchos en el Nuevo Testamento abusaban de esa práctica de la hospitalidad, que tuvieron que ser llamados la atención por Pablo
y por Pedro, que andaban de casa en casa. Bueno, todas estas costumbres deben de haber existido tanto entre el hospedado, hospedador y huéspedes. El hospedador era considerado como siervo y el huésped como señor. Así Lot, ¿recuerdan de Lot, el sobrino de Abraham? Abraham. Habló de sí mismo y de sus huéspedes. Ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo. O sea, el señor de la casa, el hospedador era un siervo y los que venían a la casa eran los señores. Había un respeto en eso. El abuso de la hospitalidad entre las naciones del Oriente se considera como un pecado horrible que cualquier persona que acepta una hospitalidad se vuelva contra su hospedador, ocasionándole algún mal. Este sentimiento se remonta a tiempos muy antiguos y a él se alude con frecuencia por algunos escritos. El profeta Abdías hace referencia a este pecado de la forma siguiente: hasta el término te hicieron llegar, todos tus aliados te han engañado, tus edificios prevalecieron contra ti, los que comían tu parte pusieron lazo debajo de ti. Y el salmista David habla de este terrible mal. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi parte comía, alzó contra mí el calcañar. Y el Señor Jesús cita el mismo pasaje en los Salmos, al tener su cumplimiento en la traición de Judas, el que le entregó, a quien además comió de la misma mesa que de él. El abuso de la hospitalidad. Y en la época de los apóstoles también había ese abuso de hospitalidad. Dice que se entretienen metiéndose en las casas y luego no quieren salir. La hospitalidad. Y hoy en día es más difícil dar hospitalidad, ¿verdad? Si usted le da hospitalidad a una persona, no quiere salir de su casa, tiene que sacarlo a escobazo. Ya no quiere salir, se hacen dueña de la casa. Bueno. Así que, mis queridos hermanos, la partida de un huésped, cuando llegó la hora de que el huésped deba irse, un hospedador sirio hará todo lo posible para retrasar su partida. No quiere que se vaya. Y eso lo vemos en varios pasajes bíblicos. Le pedirá que se quede a comer una vez más o esperar hasta la mañana de su partida. En el capítulo 19 de Jueces tenemos el mejor ejemplo en la Biblia de la costumbre de tener a un huésped. El que hospeda dice a su huésped: conforta tu corazón con un bocado de pan y después podéis ir. Después de tomar la comida le pide que se quede toda la noche, pero el huésped pensó que era tiempo de partir y lo hizo luego. Este es un procedimiento típico en el Oriente. Pastor, no dejar ir al huésped. Ese era Hoy el en suegro día- de Levita. ¿Ah? El suegro de Levita era ese, el suegro Así es. de Levita. Así es. Hoy en día nadie le dice: mira, ñaño, yo vengo para pasar las vacaciones aquí de la Navidad, voy a estar 2 días contigo. Y a los 2 días le dice: oye, ¿no tiene algo que hacer en tu casa, en tu tierra? ¿A qué hora te vas? Vuelta, allá no, lo detenían. Bueno, todas estas enseñanzas. Aquí, pastor, a los 3 días ya el muerto apesta. Ajá, ya lo están mandando de vuelta, ¿no? Come mucho,
gasta mucho. Bueno, tantas objeciones. Pero yo creo que estas enseñanzas a nosotros nos ayudan para ser un poco distintos, generosos, de acuerdo con las enseñanzas bíblicas, más que nada para actuar con nuestros hermanos en la fe. Dice la Biblia, haréis bien mayormente, ¿a quién dice? A la familia de Para los la de la fe. casa. A la familia de la fe haré mayormente bien. Y yo creo que ahí es donde debemos de estar en ese principio. Es que lo que pasa, pastor, también es que lamentablemente, por ejemplo, hablando de nuestro país, las personas que vienen, que uno les ha brindado su casa y todo, antes era diferente, pues eran agradecidos, se portaban bien, eran respetuosos. Entonces, a veces no, es lo contrario. Entonces ya la persona que lo recibe dice, pucha, quiero que se vaya rápido, otro día ya no lo recibo. Entonces, depende también de cómo se comporta esa persona y es agradecida. Eso también tiene que ver. Por eso es que ustedes no me invitan a la corvinita, ya sé, ¿no? No, usted no, pues. Pastor, ya uno de estos días nos volvemos a encontrar, pues ya se perdió la otra vez, el sábado se perdió, la corvina estaba ahí, servida estaba. Bueno, hermano. Muy bien, hermano, vamos a tomar unos 15 minutos y volvemos con la hermana Kelly para empezar. ¿Listo, hermana Kelly? Pastora. Hermanos y pastor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Dios les bendiga. Hermana. Muy bien, vamos a continuar. Y nos toca el hermano Gabriel Bravo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Vestidos y ornamentos. Capítulo 9. Perdón. Programa diario de actividades. Capítulo 8. Dios le bendiga. ¿Sí pueden ver la diapositiva? Sí, hermano. Ok. Me toca el capítulo 8, programa diario de actividades. Bien, vamos a comenzar por la hora de despertarse. La mayor parte de la gente en los tiempos bíblicos se levantaba temprano, antes que saliese el sol. Lógicamente sabemos que en estas zonas desérticas, donde en la antigüedad no había iluminación, era necesario ocupar la luz del sol para hacer actividades diarias, además de intentar no estar a la luz del sol en las épocas altas de calor. Por eso se aprovechaba mucho levantarse antes de que saliera el sol para hacer actividades. Y así aprovechar al máximo también las horas en que haya sol y no haya tanto calor ni radiación. Se resguardaban además del calor extremo al mediodía durante el verano. En Génesis 22:3 tenemos, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham se levantó muy de mañana para obedecer la orden de Dios. Así tenemos ejemplos como en Éxodo 34:4. Moisés se levantó muy de mañana para encontrarse con Dios en el monte Sinaí. Job 1:5. Job rendía culto temprano por la mañana. Y Marcos 1:35, que lo voy a leer. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar de desierto. Y allí oraba. Entonces Jesús oraba antes que saliera el sol. Seguidamente tenemos el desayuno, que era una comida informal. ¿A qué nos referimos con informal? En que este plato se servía mientras andaban por el camino en sus quehaceres diarios. No era una reunión en que todos se sentaban a compartir de los alimentos, sino que lo hacían en el trayecto, sobre todo los hombres, cuando iban a coger sus asnos o salían a caminar para hacer sus labores diarias. Y lo que usaban más era una torta de pan, como una costumbre de Oriente, con algo dentro como aceitunas, queso o frutos secos. Como se puede ver en la imagen, ahí están los panes que solían ellos cocinar. Mientras los hombres y los niños mayores salían al trabajo, comiendo mientras andaban, la madre y las niñas hacían las tareas domésticas del día, ayudadas por los niños demasiado pequeños para trabajar o imposibilitados, sobre todo en los tiempos más antiguos, de ir a la escuela. Los más jóvenes se encargaban de cuidar los animales que la familia poseyera,
mientras que los demás se ocupaban alrededor de la casa. Tenemos el ejemplo de David en 1 Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces, tenemos que, mientras que los mayores, los hombres y los niños mayores salían al trabajo, los niños que no alcanzaban la edad madura se ocupaban de cuidar los animales. Tenemos la molienda, que era una actividad de las mujeres. Luego que los hombres salían, las mujeres sacaban el molino de su sitio en la plataforma y la ponían sobre un paño limpio de forma cuadrada. El molino estaba hecho de 2 piedras en forma de disco, como se ve en la imagen aquí. Hay un disco hueco que sirve de base. Este está sujeto con una estaca que también sirve para que la piedra superior en forma de disco, con un agujero de mayor diámetro a la estaca, pueda deslizarse o girar excéntricamente alrededor de este eje, agarrado de este manubrio, para darle facilidad a que el grano que se depositaba en la parte de abajo sea aplastado por este disco movedizo y así poder moler, ya sea trigo para las personas de clase alta o cebada para los de bajos recursos. Como vemos aquí, se echaba grano de cebada en el caso de los pobres o de trigo en el orificio del eje mientras se hacía girar la piedra superior. El grano era aplastado por las 2 piedras y salía hacia el paño de harina. La molienda. Una mujer podía moler por sí sola, pero era más fácil trabajar 2 juntas. Mateo 24:41. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Cuando era posible, se empleaban esclavos para esta tarea, como lo hizo Sansón en la cárcel. Se tiene también aquí en esta imagen el posible molino que usaban ya a grandes escalas, utilizando el mismo método de tener una piedra base que sirviera de recipiente para los granos y un disco móvil centrado en un eje para aplastar los granos. En Jueces 16:21 tenemos más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. El ruido del grano siendo molido era muy común y hogareño. Jeremías dijo que la ausencia de este ruido sería una señal del juicio de Dios. Era muy común escuchar en las mañanas a las mujeres moliendo en sus casas. Por eso tenemos en Jeremías 25:10, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Seguido de la actividad de la molienda, tenemos que las doncellas se ocupaban, entre una de sus tareas, la de buscar agua. Los 2 trabajos de la casa eran recoger agua y la visita al mercado local. El agua se recogía en el pozo o fuente local al comienzo o al final del día. Eliezer, el siervo de Abraham, usó este hecho para buscar la guía de Dios para elegir esposa para Isaac, en Génesis 24, del 11 al 13. Sabía también que eran las hijas mozas mayores solteras las que acudían a recoger agua, en 1 Samuel 9:11. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, está en este lugar el vidente. El agua era llevado en un cántaro grande de tierra, como se ve en la imagen, bien sobre el hombro o sobre la cadera de la mujer. En Génesis 24:15, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Entonces, entre las 2 actividades que realizaban las mujeres llamadas doncellas, que eran las mujeres solteras mayores, estaba la de recoger agua, y la otra actividad era la de ir de compras. Si no se tenía comida en la despensa, se tenía que acudir al mercado local para comprar provisiones.
Esta era una tarea diaria debido a que no se podía guardar la comida más de un día en un clima cálido sin recurrir a secar o salar. Recordar que en ese tiempo no había nada de refrigeradores ni preservantes para preservar la comida. Así que netamente o se secaba o se salaba. Pero si se quería tener alguna otra cosa para cocinar, tenían que de ley hacer compras. Entonces era parte de las actividades que realizaban las mujeres solteras mayores llamadas doncellas. Como parte del mercado se solía comprar pan. Jeremías 37:21 dice, entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Mientras las dos primeras hijas iban a recoger el agua y al mercado, la madre y las otras niñas tenían mucho que hacer. Tenían que barrer cuidadosamente el suelo de la casa, limpiar la vivienda, especialmente si había dormido animales en el interior. Y se tenía que hacer la colada. Se tenía que avivar el fuego hasta una llama viva para poder comenzar a cocer la comida. Aparte de más adelante vamos a ver que se preparaba mucho el pan, no solo en las casas. También tenemos aquí el ejemplo en Jeremías 37:21 que habían panaderías. Como costumbre de los palestinos está en comer pan casi a cualquier hora del día. Aquí tenemos la parte de cocer el pan. El pan era el alimento básico, la harina de molino de mano se mezclaba con agua y la masa se ponía sobre las losas planas que habían sido calentadas. En la imagen tenemos una forma en que ellos la cocinaban, ¿no? Hacían hornos ya sea superficiales a la tierra o en este caso como tenemos hacían fosas en las que encendían fuego, tenían un plato convexo que lo ubicaban de forma inversa con la parte cóncava hacia arriba, ponían la harina encima y podían hacer estas especies de panes como tortillas. Si el pan debía ser leudado, se ponía un trozo de la masa del día anterior en la nueva masa y toda la masa era dejada cerca del fuego, hasta que la levadura en la masa vieja hubiera penetrado en la nueva. Entonces se cocinaba. Una forma de cocinar el pan era con un plato de tierra colocado al revés, colocando el pan sobre la superficie convexa, así como está en la imagen, como ya lo dije. Otra forma era por medio de un cono truncado con una abertura en el fondo para el fuego. Las tortas de pan eran puestas en el interior del cono. No fue hasta la época de los romanos que se inventó un horno de loza en el que la caja de fuego estuviera separada del área de hornear, haciendo posible lograr hogazas más gruesas. En ocasiones se ponía una bandeja metálica en el fuego para cocer los granos directamente. Al abrirse los granos por el calor se conseguían palomitas de maíz o granos tostados, como está en 1 Samuel 17:17 y 25:18. La siesta y la comida de media tarde. Al acercarse el momento de más calor del día, llegaba el momento de tomar la siesta al abrigo de los rayos del sol. Abraham se sentaba en la entrada de su tienda para echar siesta, como está en Génesis 18:1. Saúl entró en una cueva con idéntico propósito, está en 1 Samuel 24:3. Al terminar el descanso de mediodía, había varias importantes actividades que emprender. Se tenía que preparar en el fuego la comida de la tarde para cuando los hombres volvieran de trabajar. Esta comida consistía de verduras o de un cocido de lentejas. Se utilizaba un trozo de pan o cuchara para tomar la comida del plato. Lo más común era que ellos directamente, sin usar cuchara, por medio del pan, pudieran degustar de todo este guiso o sopa. En ocasiones especiales como una fiesta o cuando se había ofrecido sacrificios, se añadía carne al cocido. En la Pascua la carne se asaba, se tenía que sacar la sangre de la carne, debían seguir las leyes dietéticas acerca de lo que se podía comer, de acuerdo a Levítico 11. Se solía terminar comiendo frutos de la temporada o frutos secos. Entre otras actividades tenemos que las mujeres sabían coser o hilar.
para fabricar ropa de la familia y piezas para la venta. La esposa ideal de Proverbios 31 es descrita como una que busca lana y lino y que trabaja diligentemente con sus manos. Versículo 13. Y la teje y hace vestidos. Versículo 19 y 21. Hace alfombras y cortinajes para el hogar. Versículo 22. Y vende lo sobrante en el mercado. Versículo 24. Era mientras estaba ocupada en esta clase de trabajos que hablaría con otras mujeres y con los niños. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Bendiciones. Muy bien, continuamos con la última clase de esta noche y la tiene la hermana Leila Peralta, posición de los padres en el hogar. Buenas noches, hermana, bienvenida. Buenas noches, hermanos. Siempre sonriente usted, ¿no? Sí, bueno. Bueno, un ratito, hermano, ¿sí? Sí, hermana. Todo el tiempo que te guste, hermana. Bueno, mi tema es, del libro Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, el capítulo 10, ¿no? Posición de los padres en el hogar. Sí, bueno, la familia, las unidades familiares de Occidente en el siglo XX son llamadas nucleares porque son pequeñas, papá, mamá, hijos. Pero en tiempos del Antiguo Testamento, los núcleos familiares eran grandes e incluía tíos, tías, primos y siervos. A estas se les da el nombre de familias extendidas. El cabeza de familia era el padre y el cabeza de un grupo de familia era el jeque. ¿Sí? Abraham y sus herederos eran jeques y en una ocasión Abraham pudo encabezar a 318 hombres de guerra nacidos en su casa. Eso está en Génesis 14, ¿no? No puedo leer los versículos porque me está tapando, pero bueno, ahí están, hermanos, cada versículo de los que estamos mencionando acá. María y José parecen haber viajado en el seno de una familia. Así, cuando fueron con Jesús a Jerusalén a la edad de 12 años, estaban viajando con parientes y conocidos, Lucas 2:44. Los había suficientes como para no poder ver a Jesús un día entero. Y María y José tenían unos vínculos suficientemente estrechos con la familia extendida como para no preocuparse acerca de eso. ¿Sí? La posición del padre. La familia era, por tanto, un pequeño reino que era gobernado por el padre. Cada compañía de viajeros, cada tribu, cada comunidad debía tener un padre como cabeza de grupo, ¿sí? Se dice que un hombre es el padre de lo que inventa, porque es el preservador y el protector. En Génesis vemos, por ejemplo, a Jubal, que fue padre de todos los que manejan arpa y flauta. Jabal, en el siguiente versículo, fue el padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganado. ¿No? La mente oriental concibe que cada grupo o cuadrilla tenga a alguien que sea padre de ellos. ¿Sí? Bajo la administración patriarcal, el mando del padre es supremo. ¿Sí? Su autoridad se extiende a su esposa, hijos, nietos y siervos. En tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, el gobierno era el mismo sistema patriarcal, ¿no? Y cuando la ley fue dada a Israel, la autoridad del padre aún se reconocía, pues, ¿no? Lo vemos en el quinto mandamiento, Éxodo 20, donde dice honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Para que tus días se alarguen. A la muerte del padre, la sucesión recaía normalmente sobre el hijo primogénito. Isaac fue un caso especial, según la ley,
familiar en vigor en tiempos de Abraham. Era posible para un hombre tener un hijo mediante una esposa secundaria. Abraham tuvo a su hijo Ismael, ¿no? En Génesis 16, con la sierva, pues no, ustedes se acordarán, pero si después de esto nacía un hijo de la primera esposa, entonces este hijo, que vendría a ser Isaac, venía a ser el cabeza de familia. En algunos casos, el padre delegaba la sucesión, como pasó con Isaac, quien delegó la autoridad a Jacob, ¿no? En lugar de Esaú. Está en Génesis 27. Esta ley también se aplicó en el caso de Jacob, pues, ¿no? Raquel siempre había sido asignada como la primera esposa, pues, pero ¿no? Por ello fue el hijo mayor de ella, José, quien vino a ser el heredero de Jacob y quien recibió el manto distintivo que lo mostraba, ¿no? Génesis 37:3, a pesar de haber nacido mucho tiempo después de sus medio hermanos, ¿no? Porque él consideraba a Raquel, ¿no? Como la primera esposa. La reverencia de los niños para sus padres y especialmente para el padre era casi universal. Nivel en el oriente. Aún en la actualidad, entre los árabes, muy raramente se oye decir que un hijo se ha desobligado. Es costumbre que él salude a su padre por la mañana, besándole la mano y luego continúa de pie delante de él, en actitud de humildad, listo para recibir sus órdenes o esperando el permiso para que se retire, ¿no? La obediencia a los padres se requería en la ley mosaica. Un hijo rebelde y desobediente podía ser castigado hasta con la muerte. Eso está en Deuteronomio 21, 18 al 21, pues no. El apóstol Pablo reitera el mandamiento de que los hijos deben obedecer a los padres en Efesios 6:1 y en Colosenses 3:20. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. La posición de la madre, bueno, la mujer tiene una posición subordinada a la del esposo con relación a las mujeres modernas de Occidente. Se mantenía fuera de la vista cuando aparecían visitantes, pues no. Génesis 18:9, ¿no? Cuando habla el ángel de Jehová con Abraham, pues no. Y bueno, no alcanzo a ver, pero dice, y que Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, ¿no? No estaba ella ahí, estaba al lado, como quien dice, pero no estaba ahí con las visitas, ¿no? Servía a los varones de la familia antes de comer ella, acarreaba el agua, como decía el hermano Gabriel, hacía los vestidos, cocinaba y caminaba en tanto que los hombres cabalgaban. No se dice que la madre del hijo pródigo estuviera presente en la fiesta que el padre ofreció a su hijo. Incluso cuando Lot y su mujer huían a toda prisa de Sodoma, ella caminaba detrás. Y bueno, eso está en Génesis 19:26, ¿no? Que ella mira sin que él se dé cuenta, pero ella estaba detrás de él, ¿no? Si José hubiera asumido la posición con que se lo presentan muchos artistas caminando al lado del borrico que llevaba María, hubiera sido el hazmerreír de sus coetanos, pues porque no era costumbre que una mujer esté encima de un asno, pues no, lo normal era que el hombre es el que estaba encima del borrico, ¿no? Pero el caso de María era especial porque ella estaba a punto de dar a luz, pues, ¿no? Esto queda claramente reflejado en los escritos de Pablo, donde el varón es cabeza de la mujer. 1 Corintios 11:3, Pablo da razones teológicas para ello. Le dice a Timoteo también que el hombre fue creado primero, pero que la mujer fue la primera en ser tentada a quebrantar el mandamiento de Dios. 1 Timoteo 2, del 13 al 14. Esta posición tradicional no significa que la mujer no fuera amada ni que estuviera sometida al menosprecio y falta de respeto cuando cumplía su papel, pues no, cuando cumplía lo que hemos visto, lo que hemos leído en Proverbios 31, ¿no? Si ella cumplía todo esto, lo que dice en Proverbios 31, no tenía por qué sentir menosprecio, ¿no?
Ella era la única que podía dar a luz los hijos, y este aspecto de la vida familiar era de tan suma importancia que si ella era infiel a su marido y familia, lo pagaba con la muerte. Levítico 20:10. Pero cuando un marido era infiel a su mujer con una muchacha soltera que no fuera desposada, aquella muchacha venía a formar parte de la familia, ¿no? Pero a pesar de estas cosas, debe entenderse que en el Antiguo Testamento califica a la mujer como mera esclava del marido, ¿no? Abraham, por ejemplo, trató a Sara como una reina y en asuntos familiares gobernaba de muchas maneras. Le dijo acerca de Agar, Abraham, pues, ¿no? En Génesis 16:6 dice, he ahí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere. En Proverbios 31:11 vemos cómo la esposa era de gran influencia sobre el esposo, ¿no? El corazón de su marido está en ella confiada. Es alabada por su esposo e hijos en Proverbios 31:28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Tenía una función importante la esposa, la madre que desempeñar, ¿no? En Proverbios 12:4 dice que la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. En otras palabras, una buena esposa es algo bueno para su marido, una ayuda, la que lo ayuda, lo cuida y lo hace sentirse orgulloso. Pero una mala esposa es peor que un cáncer, ¿no? Podía dolorosamente destruirlo y convertirlo en mofa. Una esposa puede determinar que su marido tenga éxito o fracase, aun cuando la mayoría de mujeres pasaban sus días como esposas y madres. Hay algunas excepciones, pues no, que menciona la Biblia. Por ejemplo, Miriam, Débora, Hulda y Esther fueron mucho más que buenas esposas, fueron líderes políticas y religiosas cuya influencia está registrada en la Biblia. La posición de la madre en relación con los hijos. En realidad al padre y a la madre se les mira como teniendo la representación de Dios en asuntos de autoridad. Los niños hebreos tienen por lo general un gran respeto para con sus madres, aun cuando lleguen a ser adultos, ¿no? Esto puede ilustrarse por la gran influencia que ejercían las reinas madres sobre los reyes de Judá, en Judá y en Israel. En Primera Reyes 2:19, bueno, dice, vino Betsabé al reino para hablarle sobre Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. Le hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Pues no, vemos cómo Salomón mostró este respeto hacia su madre, ¿no? Que lo fue a hablar un asunto, ¿no? Posición superior de la mujer judía respecto a las mujeres paganas. La degradación de la mujer del Oriente es asunto de conocimiento de todos, ¿no? En muchos casos, ella es muy semejante a una moza, esclava o el pasatiempo de los hombres, más que la compañera del hombre como lo es en Occidente. Esta situación no es de ahora, ha existido por siglos, pero la posición de la mujer hebrea era siempre muy superior a la de las paganas. El doctor Thompson testifica, ninguna madre beduina enseñó o pudo enseñar la profecía como el rey Lemuel, ¿no? Aprendió de la suya, ni podía el cuadro de la mujer virtuosa ser copiado por un árabe. Los árabes no pueden mostrar una lista de mujeres piadosas, ilustres como las que adorna la historia de los hebreos. Eso es todo, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermana, por su participación de esta noche, muy interesante. Bueno, hemos cubierto una buena parte del estudio y quiero compartirle con ustedes para los temas para la otra semana. Quienes participan, pongan atención. Capítulo 11, nacimiento y cuidado de los niños, hermana Lourdes Morán. Anote.
pastor, ya estaba hecho porque usted me dijo que era para hoy día, pero no hay problema. Sí, para allá, ya el tiempo nos va. Hermano Pedro Franco, educación de la juventud. Sí, pastor, correcto. Muy bien. Hermano Rocío Mendoza, el capítulo 13, la religión en el hogar. Capítulo 14, costumbres matrimoniales, hermano Leo Zambrano. Amén, pastor. Amén. Ok. Y capítulo 15, eventos especiales y fiestas matrimoniales, hermano Benavides. Y el capítulo 16, enfermedades en la tierra bíblica, hermana Edith. Entonces, La otra semana me toca, pastor. sí, Las enfermedades y las enfermedades. Sí, capítulo 16. Ya, la otra semana entonces. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a tener presentación de la otra semana y de ahí dejamos para la cuarta semana los otros temas. De ese modo vamos avanzando, ¿verdad? Y esperamos terminar este tiempo. No olviden que tienen que ir haciendo sus presentaciones en la hojita que yo les pedí, cada capítulo. No pongan letras, pongan figuras. Solo pongan más figuras y abajo describen nomás en 1 o 2 líneas letras. Nada más. Así se evitan de hacer tanto comentario. Ya, entonces tenemos ya por lo menos unas 10 temas que ya hemos visto y ya deben de ir preparando sus temas. Pastor, ese va a ser el examen. Sí, ese va a ser el examen. O sea, demostrar en figuras todo lo que estamos viendo por capítulo. Claro, así es. Entonces, de las mismas presentaciones que van haciendo, ahí tiene. No pongan letra porque la letra le va a llenar todo el espacio. Ponen, por ejemplo, casa de un solo cuarto. Ponen acá su casa. Casa de 2 cuartos de 2 pisos y ponen ahí la referencia. Entonces, lo hacen más rápido porque ustedes ya la exposición es suficiente y eso le va a servir. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Listo. Sí, pastor, de Amén. acuerdo. Sí, Gracias. pastor. Muy bien. De acuerdo, Hermana, pastor. estamos así con todos de acuerdo. Quiero mostrarles algo. Una pregunta quería hacerle. Mañana es la conferencia de Wendy Bello. ¿Cuántos van a ir a la conferencia de Wendy Bello? Ustedes, hermanas. ¿No sabe qué es Wendy Bello? ¿A qué hora, Yo pastor? no. Ajá. La propaganda la tienen en su iglesia pegado. Ajá, yo le he dicho varias veces. Nos cogió en roja, pastor. Mañana a las 6 de la tarde en la iglesia bíblica cristiana que está frente a la universidad, la avenida Kennedy, la hermana Wendy Bello es escritora, trabaja solo con mujeres, misionera, bautista, y ahí va a ser la presentación. Ustedes pueden entrar al Facebook y ahí está la publicidad de Wendy Bello y anótese. 6 de la tarde. Es una buena conferenciante. Yo la escuché en Quito y es solo para mujeres, no es para varones, para mujeres. Excelente. Así que, oiga, esa propaganda tiene un mes en su iglesia ahí. Bueno, yo estaba preguntando quiénes se habían anotado. Hasta ahora las iglesias bautistas que he visto que se han anotado es la Israel San Borondón, Israel Urdesa, la iglesia Bendición y unas 2 iglesias más. Pero ya hay más de 300 mujeres. El espacio es para 400 mujeres ahí para esa conferencia. Bueno, están invitadas mañana a las 6 de la tarde. No cuesta nada, hermano. Solo tienen que anotarse e ir. Muy bien, hermano. Les hablé antes, también para como no estaban los hermanos de la 9 de octubre, ahora que ya llegaron, que ya el pastor Nelson retiró el material de evangelismo de la Fundación
Redima. Ujú. Y para los que no han retirado, todavía pueden ir, pueden dar su nombre. Y hay un material que es para escuela dominical. Y les voy a mostrar, realmente, ojalá que lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Sí, pastor, sí. Hay 40 láminas para enseñanza bíblica. 40 Sí láminas. conozco esas láminas, pastor. 40 láminas y tiene el manual de enseñanza, viene aquí. El manual de enseñanza y está muy bien explicado. Usted por el material de evangelismo que le dan un paquete grande, bastante grande, hay que dar una ofrenda de $10 y por la lámina $5, que sirve para enseñar en cualquier lado. Entonces, los que tienen interés, de todos modos, yo les voy a mandar bueno, dígame que usted quiere ir, tiene interés por el material, porque yo debo mandar su nombre. Pastor, sí, yo no pude ir hoy día. Por favor, apúnteme ahí porque Yo pensé creo que era ayer domingo. No, hoy día. Y creo que el viernes próximo, creo que es por la mañana que van a entregar. Yo le aviso, porque ellos me avisan. Ok, pastor, gracias. Entonces, y de todos modos le voy a mandar. ¿Vale la pena ese material para evangelismo? Me avisa, pastor, por favor. Me avisa, pastor. Me avisa para ir a retirar. Ya. Entonces. Anóteme. Ya, yo le anoto. Y hay muchos otros materiales. Hay Nuevo Testamento, hermano. Hay cajas en Nuevo ¿Y Testamento. dónde es eso, pastor? Yo le mando, está al lado del mall, el Fortín. Ya, ahí en la perimetral. Sí, al lado del mall, el Fortín está. ¿Y qué queda ahí? Ahí hay una bodega que dice Alas para los niños, algo así, ahí en la fundación. Si yo le mando la ubicación y todo, para que puedan llegar. Y el teléfono también para que puedan llamar para que se ubiquen, ¿no? Solamente déjenme saber quiénes van a ir para mandar sus nombres, ya, porque entonces yo tengo que poner su nombre para, yo le dije que son un grupo de estudiantes de evangelismo y pueden ir allí, ¿no? Y yo le indico si va a ser el viernes la entrega. Muy bien. Gracias, hermano, por su atención. Seguiremos la próxima semana y el próximo lunes con la otra parte del estudio. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Descansen esta noche y que disfruten de este tiempo de estudio. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Amén. Gracias, pastor. Gracias a Gracias, ustedes. pastor. Voy a hacer el deber. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermano. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Que tengan buena noche. Pastor, gracias. Buenas noches, Dios los bendiga. Bendiciones.